Voy a tomar asiento, hermano, en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Hemos estado hablando en Lucas y en esta ocasión vamos a ver Lucas capítulo 13, los versículos desde el 22 hasta el 35. Y el título del mensaje para esta mañana es: hay una puerta abierta para todos, pero es angosta. ¿Sí? El título del mensaje es: hay una puerta abierta para todos, pero es angosta. Y lo que nos está hablando el escritor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo a nuestros corazones, es que la salvación está disponible para todos, pero no todos estarán dispuestos a entrar por esta salvación o esta puerta que se abre para todos. Y vamos a leer, ahí dice la palabra: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Acuérdense que desde hace varios pasajes, varios capítulos atrás, estamos viendo que Jesús emprendió un camino hacia Jerusalén. ¿Se acuerdan que ciñó su rostro hacia Jerusalén con determinación? Él dijo: voy a Jerusalén, sea lo que voy para allá, hacia allá me dirijo, ¿verdad? Él sabía que iba hacia la muerte, y los últimos pasajes que hemos estado viendo es durante el camino hacia Jerusalén, las enseñanzas que él ha estado dando. Y en este momento dice el versículo 22 nuevamente: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Muy bien, hasta aquí vamos a ver algunos detalles de esta lectura, y luego continuamos los versículos del 31 hasta el 35. Y lo que vamos a llevarnos en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos, es que Dios ha abierto una puerta, pero tú decides si entras o te quedas fuera. Dios ha abierto una puerta, y tú decides si entras o te quedas fuera. Y lo primero que tenemos que entender aquí, hermanos, es que el evangelio que Dios ha preparado es un evangelio para todos. Es un evangelio para todos. Dice la palabra que pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose hacia Jerusalén. Durante todo el trayecto él estaba buscando oportunidades para presentar su mensaje, para presentar la enseñanza acerca del evangelio. El evangelio de nuestro Dios, hermanos, es el mensaje de amor, son las buenas nuevas de salvación para todos. ¿Sí? Si yo les dijera que esta enseñanza o este evangelio es solamente para unos cuantos, entonces dejarían de ser buenas nuevas, serían malas nuevas o malas noticias. ¿Por qué? Porque es un evangelio limitado, es un evangelio para unos cuantos solamente.
pero no es el evangelio que conocemos en la palabra. El evangelio es un evangelio para todos. Entonces, dice aquí, y alguien le dijo, a lo largo de esto, él ha estado enseñando a base de preguntas que le hacen. Y aunque a veces no contesta lo que la persona quiere escuchar cuando le preguntan, él contesta con una enseñanza que puede ser útil para todos. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta, ¿cuántos son los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lo primero, hermanos, que podemos ver es que el evangelio es para todos, pero en segundo lugar, la puerta está abierta, solamente que es angosta. La puerta está abierta, Dios ha abierto una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Yo soy la puerta, Jesús es la puerta. Y esa puerta, la parte maravillosa que podemos entender es que esa puerta está abierta. Está abierta, es angosta, pero está abierta. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Está abierta para todo aquel que quiere entrar. Dios no dijo, yo soy la pared. El que logre brincar esa pared, entonces será salvo. Dios no dijo, yo soy una montaña. Y el que pueda escalar esa montaña y llegar a la cumbre, entonces será salvo. No, Él está hablando de una puerta que está abierta para que todo aquel que quiera entrar pueda ser salvo. Entonces, eso es uno. Pero también el otro detalle, hermanos, es que Dios no dice que Él es una de las puertas. Él dice, yo soy la puerta. Es la única puerta que hay hacia la salvación. No hay más puerta. Jesús es la puerta. Nada más Él es la puerta. Ahora, dice aquí la palabra que es angosta. Dice, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así, entrad por la puerta estrecha o angosta, ¿verdad? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y quiero hablar un poquito acerca de esta puerta. Hermanos, el Señor nunca redujo, nunca bajó, hermanos, el nivel de la salvación que Él está ofreciendo, con tal de ganar a más discípulos o adeptos para el reino de Dios. Las pretensiones del reino y la obra del reino y la salvación que Dios ofrece es una salvación grande, pero nunca rebajó esa salvación. Los seres humanos o los hombres, a veces los predicadores o a veces pastores inclusive, a veces bajan, hermanos, las pretensiones del reino, queriendo que personas puedan entrar y tomar esa salvación. Hay personas hay predicadores, o hay cristianos, o hay pastores inclusive, que en algún momento dicen, vengan a Cristo Jesús. Él es la solución para todos sus problemas se van a acabar. La vida es una vida de muchas bendiciones, y bueno, en un cierto sentido todo esto que están diciendo es verdad, pero nunca dicen que la puerta es angosta. Nunca dicen que el camino, una vez que cruzas esa puerta, el camino es angosto. Hay personas que dicen, sí, yo quiero la salvación, pero no quiero dejar de hacer las cosas que estoy haciendo.
sí, yo sí quiero esa salvación, pero quisiera cargar con toda esta vida que llevo, inclusive con esta vida de pecado y de malas prácticas. Y el Señor Jesús no está diciendo eso. Y una de las razones por las que muchas personas quieren entrar, pero no logran entrar, hermanos, en esta salvación, es porque ven el precio que representa, hermanos, entrar por esa puerta. ¿Sí? Mucha gente dice, no, mira, es que lo importante es que tú creas que Jesús es tu Salvador. Y nada más con que tú creas que Jesús es tu Salvador. Y otra vez, en cierto sentido, eso parece verdad. Porque el Señor dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero creer en el Señor Jesucristo, hermanos, implica aceptar a Jesús como Señor de nuestra vida. Implica rendirle nuestra vida al Señor a una vida nueva, a una nueva manera de vivir. Implica entregarme a Cristo para que Él sea el que transforma mi vida y el que me da una nueva manera de vivir. Y no estoy hablando, hermanos, de una salvación por obras. Nadie puede hacer una obra que sea suficiente para justificarse de su pecado. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero tenemos que predicar y tenemos que enseñar que esa puerta es angosta porque yo tengo que renunciar a mi pecado. Aceptar a Jesús, hermanos, y desear continuar con mi pecado no pueden ser dos verdades que vayan juntas. O sea, no puedo acompañar una cosa con la otra. Yo no puedo decir, sí, acepto a Jesús, pero voy a seguir llevando mi misma vida de pecado que llevaba antes. Esas dos cosas no pueden ir juntas. ¿Por qué? Porque simplemente cuando yo acepto a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar a mi vida. La Biblia nos enseña que en el momento de mi salvación, en el momento de que pongo mi fe en Cristo Jesús, yo soy santificado. El Espíritu Santo viene a morar en mi vida. Soy apartado para una nueva manera de vivir. Entonces, yo no puedo entrar en ese camino, hermanos, cargando toda una vida de pecado. Así que, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, estamos predicándole a una persona que renuncia a su pasada manera de vivir porque está reconociendo a un nuevo Señor en su vida, que es el Señor Jesucristo. Está renunciando, ¿sí?, al Señor de las tinieblas, al Señor de este siglo, al príncipe de este mundo. Está renunciando, hermanos, a una vida, a su vida pecaminosa, a su yo, y está aceptando el señorío de Cristo sobre él. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, hermanos, todo mundo quisiera ser parte, todo mundo quisiera tener esta salvación. El detalle es que mucha gente cuando ve lo que implica la salvación, hermanos, no hace una decisión genuina. Mucha gente aceptaría ser miembro de una iglesia, pero no aceptan a Jesús como Señor de su vida. Claro que no puedes ser miembro de una iglesia si primeramente no aceptas a Jesús como Señor de tu vida. Pero la confusión está en que muchas iglesias trabajan por llenar la iglesia a costo de predicar una salvación o predicar un evangelio diluido. Entonces muchos procuran entrar y no podrán. La pregunta que está haciendo esta persona, Señor, ¿muchos serán salvos? ¿O pocos serán salvos? ¿Cuántos serán salvos? Más bien la pregunta debería ser, ¿tú eres salvo? ¿Tú has decidido aceptar a Jesús como Señor de tu vida? La salvación, hermanos, no es solamente una decisión. La salvación comienza por una decisión. Pero es como si yo me inscribiera en una escuela. Voy, me inscribo en una escuela, pero decido no ir a clases. Entonces, ahí voy, me inscribo,
y todo, pero yo no voy a clases, yo no hago tareas, yo no participo de las enseñanzas. Entonces, hermanos, ¿se pudiera decir que yo soy un estudiante de esa escuela? No lo soy, nada más hice un intento por querer ser, pero no lo soy. Así también hay personas que hacen un intento por querer ser salvos, por querer aceptar una salvación, pero han decidido no vivir la salvación. Han decidido no seguir a Jesucristo. Han decidido no hacer de Cristo el camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, está diciendo que Él es el camino por donde nosotros debemos transitar. ¿Qué es la vida cristiana? Es un camino. ¿Y quién es ese camino? Es Jesucristo. Un cristiano, hermanos, se distingue porque anda en el camino que es Jesucristo. Y en Cristo Jesús, hermanos, no caben las mentiras. En Cristo Jesús no caben los pecados. En Cristo Jesús, hermanos, no cabe una mala manera de vivir. No cabe el egoísmo. En Cristo Jesús nuestra vida va transformándose. Entonces, la vida cristiana, hermanos, es un camino. Y es Jesucristo ese camino. Ahora, hermanos, también tenemos que entender que cuando Jesús dice, la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. O como dice en el versículo 24 de Lucas 13, esforzaos y entrad por la puerta angosta. Esforzaos y entrad por la puerta. Es decir, tú tomas esa decisión de entrar por esa puerta. No es que la puerta se mueva y que tú estás aquí y entonces la puerta está aquí y la puerta hace esto para que tú cruces. La puerta aquí está. Dios ha dado ese paso. Tú entras. Tú tienes que esforzarte por entrar por esa puerta que es Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué esforzarte, hermanos? Todos sabemos, los que hemos aceptado a Jesucristo, todos sabemos que requiere de un esfuerzo. Porque la vida cristiana, nadie dijo que era fácil. No es fácil la vida cristiana. Aun y cuando reconocemos la gracia de Dios y sabemos que todas las cosas que hacemos vienen por la gracia de Dios, siempre ha implicado un esfuerzo en el ser humano. No es que el hombre es un títere que es movido y entonces es manejado. No, eso no opera. Siempre está la voluntad del hombre ahí presente. Siempre, desde el principio. Desde que Dios le dijo a Adán, Adán, puedes comer de todo árbol del huerto, pero de este árbol no. Ahí estaba la voluntad. No es que Dios le haya dicho, bueno, Adán, pues ni modo, ¿verdad? Tú fuiste creado para desobedecerme. Y yo pongo maldad en tu corazón para que tú vayas y comas de lo que te dije que no comieras. O sea, eso no es así. Ha implicado siempre una voluntad humana, que siempre esa voluntad está presente. Y aquí también Dios le dice, esforzaos, ¿sí? Esforzaos, para que tú puedas entrar por esta puerta. Es angosta. Yo creo que al ser humano por comodidad siempre nos gustan los espacios grandes, los espacios amplios, ¿verdad? Si uno va a entrar a una tienda comercial, quieres esas puertas dobles, ¿verdad? Que apenas te paras enfrente y se abren amplias para que tú pases, ¿verdad? Más ya sin que tú tengas que empujar la puerta y abrirla. No, que se abra amplia y que yo pueda pasar por ahí. Eso es cómodo. Pero, hermanos, la vida cristiana no es así. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo reconocemos que nos ha implicado un conflicto con otras personas. Nos ha implicado un sacrificio o renunciar. Los que hemos aceptado a Jesús hemos renunciado a algo en la vida. Hemos renunciado a los placeres. Hemos renunciado. Muchas veces todos los que están aquí en esta ocasión, en este momento, en esta mañana, tuvieron que hacer algunos ajustes en su agenda o simplemente poner prioridad en su agenda el estar en la casa de Dios. Y no solamente hoy, la mayoría de ustedes han puesto una prioridad en su vida el estar cada domingo en la casa del Señor, cuando pudieran ustedes
hacerlo como cualquier otra persona que no cree en Jesucristo, que escoge los domingos para hacer cualquier otra cosa de su día o de su vida. Pero la vida cristiana te llama a una vida de obediencia. Y simplemente tú ya sabes que tu agenda ahora va a tener algunas obediencias al Señor y vas a renunciar a algunas cosas. A veces vas a tener conflicto entre dos cosas que se deberían de hacer en el momento, y tú tienes que tomar una decisión sobre las dos cosas. Y a veces tienes conflicto porque una de las cosas representa trabajo, ¿sí? Trabajo, y tú dices, ay, pero bueno, pues por trabajo, entonces pues escojo trabajo y mejor dejo las cosas del Señor. Pero muchas veces, hermano, tenemos la oportunidad de escoger. Obviamente, si tú le das a escoger al jefe, pues el jefe te va a decir, no tienes opción, ¿verdad? Pero muchas veces uno por fe puede hablar y decir, oye, ¿y si en lugar de hacerlo el domingo lo hago el sábado? ¿O si en lugar de hacerlo el domingo lo hago en las tardes o en las noches? ¿O si lo que tenía que hacer el domingo lo hago en otro momento? Y uno tiene que escoger. Muchas veces cuando se trata de clientes, al cliente tienes que decirle, no, el domingo no puedo. Pero es que ese cliente te va a representar una cantidad de dinero. Y tú dices, sí, está bien, pero prefiero estar en el camino de Dios. Prefiero ir a la casa de Dios, escuchar su palabra, cantar con mis hermanos, recibir la enseñanza, estar en comunión con los hermanos. Y es una decisión que tú tomas, ¿sí? El camino de la vida es angosto y es complicado, o sea, no es fácil. Uno muchas veces quisiera decir, no, pues yo así soy, yo soy como soy. Entonces a mí tienen que aceptarme como soy y no quiero hacer cambios en mi vida, así soy. Pero cuando uno llega a la vida cristiana, uno conoce al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo comienza a moldear nuestro carácter en nuestro interior. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y nos dice, está bien, esa es tu libertad, pero tu libertad afecta a la libertad de tu hermano. Entonces, por amor, tú tienes que renunciar a algunas cosas y decir, bueno, esto no lo voy a hacer, es más, voy a cambiar estas cosas. A mí me gusta contestar, pero no voy a contestar. ¿Por qué? Porque contestar me va a meter en problemas y yo quiero guardar la unidad de mi familia, quiero guardar la unidad en la iglesia, quiero guardar la unidad con mis hermanos. Entonces, y tú empiezas a renunciar, una renuncia constante a muchas cosas para comenzar una vida de crecimiento, una vida de madurez, porque el camino es angosto, no puedes andar como en el mundo, cada quien haciendo lo que bien le parece o por conveniencia dejando de hacer algunas cosas. Muchos procuran entrar y no van a poder entrar. La puerta, hermanos, es una enseñanza que Dios ha usado a lo largo del tiempo, la ha usado varias veces hablando acerca de la puerta. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 5, dice la palabra, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y bueno, en los tiempos de Noé, hermanos, Dios le pidió a Noé que preparara un arca. Y en esa arca le dijo que pusiera, ¿cuántas puertas? ¿Cuántas puertas le pidió a Noé que pusiera en el arca? Una puerta. Y esa puerta estuvo abierta. Pero dice que Noé fue pregonero de justicia. ¿Qué significa la palabra pregonero? ¿Qué significa? Es alguien que anuncia, es un predicador. ¿Qué estuvo haciendo Noé durante todo ese tiempo? Predicando la justicia. O sea, no nada más estuvo construyendo un arca por 100 años o más. Estuvo también predicando la justicia de Dios, anunciando lo que habría de venir. ¿Y cuántos aceptaron? ¿Y cuántos creyeron?
en el mensaje y en el anuncio y en el pregón que hizo Noé, ¿cuántos fueron los que creyeron? Él y su casa, él y nada más los suyos. 8 personas se salvaron. Pero ¿sabes qué es lo interesante, hermanos? Que la puerta que está abierta un día se va a cerrar. ¿Quién cerró la puerta del arca de Noé? Dios. Dios no le dio a Noé esa facultad de abrir o cerrar la puerta. Esa puerta fue cerrada por Dios. Y la puerta, hermanos, que está abierta a la salvación de los hombres, también un día va a ser cerrada. Y se va a acabar el tiempo, y se va a acabar la oportunidad, y se va a cerrar. Y en ese momento, hermanos, cuando la puerta sea cerrada, habrá muchos que hasta entonces entenderán la promesa de Dios. Hasta entonces. Pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde que en ese entonces vayan a decir, Señor, tenías razón. Es cierto lo que predicaste. Es cierto lo que se nos dijo. Ahora entendemos, ahora creemos. Señor, abre la puerta. Ya no va a abrirse esa puerta. Una vez que Dios cierra esa puerta, hermanos, se cierra la oportunidad para que puedas entrar por ella, para que puedas creer. Y hermanos, así es la salvación. La salvación tiene un tiempo. Dice la palabra de Dios que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuántos? Que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? El Señor es paciente, pero un día va a cerrar la puerta. Un día esa puerta va a ser cerrada. Ahora, hermano, habrá personas que digan, yo conozco la puerta. Habrá personas que digan, yo veo la puerta. Habrá personas que digan, yo estoy muy cerca de esa puerta. Pero sabes, si tú no entras por esa puerta, no eres salvo. No eres salvo. Jesús es la puerta. Jesucristo es la puerta. Jesús, hermanos, no es una religión. Jesús es Dios. Y Él es la salvación de nosotros. La puerta, hermanos, será un día cerrada. Esa puerta un día será ya sellada por el Señor y se acabará la oportunidad, hermanos. Un día la gente clamará, abran la puerta, y esa puerta no se va a poder abrir, no habrá nadie. La iglesia está comisionada para predicar el mensaje. La iglesia está comisionada para anunciar el mensaje, para hablar de la salvación, para hablar de Cristo Jesús. Pero la iglesia no está comisionada ni para abrir ni para cerrar la puerta. La puerta está abierta. La puerta está abierta, aunque es angosta, está abierta. Y es obvio que está abierta, pero es obvio que es angosta también. Simplemente, hermanos, ¿cuánta gente habrá ahorita que está congregándose en una iglesia? Mucha. Pero ¿cuánta es la gente que no se está congregando en una iglesia en este momento? Muchísima. Creo que la comparación que hay entre la poca gente que pudo ser salva en los tiempos de Noé y la gente que se quedó y que murió sin poder entrar, hermanos, puede ser más o menos un mensaje que Dios nos está mandando ahorita también en comparación con la cantidad de millones de gente que hay en el mundo y la cantidad de gente que está creyendo en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos que esa puerta está abierta, pero hay que cruzarla. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Versículos 9 y 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho
para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Habrá millones de millones, hermanos, que sean salvos. Pero volvemos otra vez a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y dice así en los versículos del versículo 25, dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Conozco los que están aquí adentro, pero no los conozco a ustedes que están allá afuera. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Y hermanos, esto es tremendo, porque habrá gente que sabrá mucho acerca de Él. Habrá gente, hermanos, que a lo mejor llegó a tener cierto contacto, como dijo: Señor, nosotros estuvimos ahí, estuvimos cerca, ahí estuviste, tú enseñaste en nuestras plazas. Y el Señor les dirá: no los conozco. Conozco los que entraron, pero a ustedes no los conozco. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿pocos se salvan? No, la pregunta es: ¿yo soy salvo? ¿Yo he entrado por esa puerta? ¿Yo he puesto mi fe en Jesús? ¿Yo ando en ese camino angosto? ¿Yo estoy caminando por esa vida nueva que Dios ofrece? Pero os dirá, dice el versículo 27, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, ¿cómo les dice Dios? Hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Los que no han creído en Jesucristo, los que no recibieron a Jesucristo, los que no creyeron el mensaje que se ha predicado de la salvación. Por eso, hermano, tú tienes que creer en Cristo Jesús, y tú tienes que recibir a Jesucristo, y tú debes caminar, hermano, en esa nueva vida, que es un camino angosto, es cierto, no es cómodo. Quisiéramos los cristianos, hermanos, que la iglesia tuviese todas las oportunidades que tiene el mundo de las cosas terrenales, pero no es así. No es así. Yo quisiera decirles: no, hermano, no importa, con que tú creas en Jesucristo, lo que tú hagas ya está pagado todo. Quisiera decirte: no importa lo que tú haces. Pero no es así, hermano. No es así. Dios ha predicado, Dios nos ha mandado ese mensaje de salvación, de las buenas nuevas, y es Jesucristo. Y Dios nos ha enseñado en su palabra cómo es la vida cristiana. Y la vida cristiana, hermanos, es una vida de renuncia, y es una vida que se abstiene, y tenemos que entender esto. La persona que predica un evangelio, pero no le explica a la persona que tiene que renunciar a su pasada manera de vivir para poner su fe en Jesucristo, está predicando la mitad del mensaje nada más. No está siendo honesto con la persona a quien se le está compartiendo el evangelio y el mensaje. Necesitamos, hermanos, predicar el mensaje, y la persona que crea en Jesucristo estará dispuesto, hermano, a pagar el precio que sea necesario para caminar la vida. Y Dios, hermanos, siempre honra la obediencia de sus hijos. Y Dios siempre ayuda y fortalece a aquella persona que pone su fe en el Señor derrama su gracia sobre él. La gracia de Dios es por medio de la fe. Siempre ha sido por medio de la fe. Entonces, ¿quiénes cruzaron la puerta? Estarán un día en la presencia del Señor. Los que hemos creído en Jesucristo, hermanos, un día nos gozaremos con Él. Ahora, en el versículos del 31 en adelante, dice así:
aquel mismo día, o sea, en ese mismo momento que está narrando Lucas, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra. Este es un mensaje fuerte, hermanos. La zorra nunca ha sido asociada en la Biblia con algo bueno. Las zorras son las que echaban a perder los sembradíos en aquel entonces, ¿sí? Entonces el mensaje que está diciendo Jesús es fuerte, y él está diciendo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Le está diciendo, yo entrego mi vida y nadie me la quita. Yo la entrego de manera voluntaria. Yo sé que tengo que entregar mi vida, pero yo todavía tengo una agenda. Yo voy a predicar hoy, mañana y todavía pasado mañana. Y después voy y yo entrego mi vida. Él está diciendo que su agenda nadie la modifica. Él tiene control sobre su agenda. Y él dice, yo sé lo que voy a hacer y yo entrego mi vida. Y esto, hermanos, también es importante para nosotros. Cuando el Señor Jesucristo estaba yendo de Jerusalén hacia Judea y le fue necesario pasar por Samaria, se topa con una mujer. Y luego llegan los discípulos y le dicen, Señor, ya trajimos de comer para que comas. Y él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Comer, puedo comer después. Pero la prioridad es que la agenda de Dios acerca de predicar es una agenda que es prioridad por encima de las demás agendas. Y hermanos, esto nos enseña la prioridad que tenemos en Cristo Jesús. Nos enseña la importancia del Evangelio y la importancia, hermanos, de la salvación de los hombres. Y dice, yo voy a hacer esto y lo voy a seguir haciendo por estos días todavía. Pero vemos también, hermanos, en el versículo 34 y 35, que la voluntad de Dios es la salvación de todos. Mira, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? Pues ¿cómo que no quiso Jerusalén si esta era la voluntad de Dios? A ver, alguien que me explique esto. ¿Cómo es que el Señor dice, la voluntad, yo los quise tener cobijados debajo de mis alas, pero ustedes no quisieron? Entonces, ¿el hombre puede escoger o no puede escoger? ¿El hombre puede aceptar o no puede aceptar? El hombre puede aceptar y puede rehusar o no puede rehusar. Vemos otra vez la voluntad humana. Vemos otra vez que Dios le dice al hombre, yo te quise, esa era mi voluntad, que fuera salvo, pero tú no quisiste. Jerusalén, tú no quisiste. Yo te quise cobijar, pero tú no quisiste. Y vemos aquí rehusando a estos hombres, rehusando a creer y a aceptar y a recibir, hermanos, la salvación que Dios estaba ofreciendo sobre sus vidas. Por lo tanto, vemos dos cosas. La voluntad de Dios es la salvación de todos, pero vemos también la responsabilidad del hombre, que es entrar y que es aceptar ese mensaje de amor que Dios está ofreciendo. Entonces, hermanos, en cuanto a tu salvación, ¿sí? Dios ha abierto una puerta para que seas salvo. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Aceptar? ¿Creer? ¿Recibir? Esa es tu responsabilidad. Nadie es forzado a creer. Nadie es forzado a aceptar a Jesús. La persona cree, acepta y recibe el mensaje, o rehúsa creer y rechaza el mensaje que Dios tiene para él.
En todo esto, ¿el Señor está afectando su soberanía? No, porque Él ha decidido hacerlo así, porque ese ha sido el plan que Él ha diseñado. Dice la palabra que la voluntad de Dios, en Juan capítulo 6, dice, la voluntad de Dios es que todo aquel que oye mi palabra, crea al que me envió, tenga vida eterna. ¿Quién? Que todo aquel que oye mi palabra y crea al que me envió, ese tiene vida eterna. Entonces vemos ahí, hermanos, la misericordia de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios, pero también vemos, hermanos, que el hombre tiene la oportunidad de aceptar o tiene la oportunidad de rechazar el mensaje de Dios. Así que, hermanos, la vida cristiana es un camino angosto, pero al final, hermanos, al final tenemos la dicha y la bendición de encontrarnos en la presencia de Dios por una eternidad. Y vale la pena, hermanos, cualquier renuncia que tú tengas que hacer en esta vida. A lo mejor, jóvenes, hermanos, a lo mejor tú vas a pensar en algún momento decir, yo como quisiera tener la libertad que los demás muchachos tienen de ir a los antros y de ir a las fiestas y de hacer las cosas que sea y desvelarme hasta la hora que quiera y levantarme a la hora que quiera y tomar una mujer y no hacer compromiso con ella y luego tomar otra mujer y no hacer compromiso con ella y tomar otra mujer y tomar las cosas con todo juego, como lo hace el mundo. Pero eso es el camino ancho, ese es el camino espacioso. Y dice la palabra, y muchos son los que entran por ahí, muchos son los que agarran ese camino. Pero el camino de Cristo, el camino de la vida cristiana es angosto. La puerta es solamente una, la opción es solamente Jesucristo. Y es una opción, hermano, en la que tú entras y no cabes con todos esos deseos. Tú tienes que apartarte de esas cosas, tienes que renunciar a ello, tienes que poner tu vista en Jesús. Ese es el camino que Dios ofrece. Si tú no aceptas esto, la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Otra vez vemos la responsabilidad del hombre. La luz vino a este mundo, pero los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Y por lo tanto, muchos no aceptaron, muchos no creyeron, muchos no recibieron a Jesús como Señor de sus vidas. Ahora, hermano, tú estás aquí en la iglesia en esta mañana, estás en medio de la congregación en esta mañana. La salvación no es colectiva, la salvación no es por grupo. Si Cristo Jesús viene ahora, Jesús no va a decir, a ver, vamos a agarrar por bloques, agarramos toda esta iglesia, ¿sí? Y nos llevamos a toda la iglesia al cielo. La salvación es personal. La salvación es de cada quien. Es más, la salvación no es familiar. Dios no va a decir, ¿tus papás eran salvos? Entonces tú eres salvo. La salvación no dirá, entonces tus papás eran siervos de Dios, entonces tú eres salvo. No, la salvación es personal. Es una relación entre Cristo y tú. ¿Aceptas a Cristo Jesús o rechazas a Cristo Jesús? Cada ser, cada persona tiene que tomar su propia decisión. Aquí tenemos jovencitos de secundaria, ¿sí? De prepa, jóvenes de universidad, tenemos matrimonios jóvenes, matrimonios adultos, matrimonios grandes, ¿sí? Pero cada quien tiene su propia responsabilidad de creer en Cristo o decidir no creer en Cristo. Cada quien tiene su propia responsabilidad de seguir a Cristo Jesús como Señor de su vida o no seguir a Cristo Jesús. Pero Dios te da salvación. Hay una puerta, es Cristo Jesús. ¿Aceptas a Jesucristo? ¿Caminas en pos de Cristo o rehusas creer en Cristo Jesús? Es tu decisión. La responsabilidad de la iglesia es predicar este mensaje. Mi responsabilidad es anunciar este mensaje. Tu responsabilidad es anunciar este mensaje. Y es obra del Espíritu Santo trabajar en el corazón de la persona para que ese mensaje sea creído. O es
responsabilidad de la persona, aún y con el mensaje de Dios y con la obra del Espíritu Santo, creer o no creer. Cada quien toma su propia decisión. ¿Cuál es tu decisión esta mañana? Esta persona le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? La pregunta es: ¿tú eres salvo? ¿Tú eres salvo? Entonces yo quiero invitarte, hermano, hermanos y amigos, a que tú examines tu vida. Que tú examines tu vida y tú digas: ¿estoy viviendo una vida de religión o estoy verdaderamente siguiendo a Cristo Jesús? ¿Cuál es tu caso? ¿Tú vienes a la iglesia porque un grupo de personas que tú aprecias vienen a la iglesia? ¿O tú vienes a la iglesia porque sabes que Jesucristo te ha redimido y que lo menos que tú puedes hacer es caminar en pos de Él? Lo menos que tú puedes hacer es vivir una vida de obediencia a Él. Lo que tú necesitas es alimentarte de la palabra de Dios, y por eso estás aquí en la casa de Dios esta mañana. Por eso has cambiado el estar en otro lugar por estar aquí, alabando a Dios y glorificando el nombre de Dios. ¿Cuál es tu decisión personal? Cada quien toma su propia decisión. Los jovencitos de secundaria, ¿ustedes ya creyeron en Jesucristo? No te pregunto si tu papá ha creído en Jesucristo o tu mamá ha creído en Jesucristo. La pregunta es: ¿tú has creído en Jesucristo? ¿Tú entiendes que Jesús te da salvación y vida eterna? ¿Tú quieres hacer de Cristo el Señor de tu vida? Los muchachos de prepa, es una decisión de ustedes. Pero es que está bien atractivo el mundo. Es que es bien padre pasarla con los amigos allá, andar de reventón con ellos por todos lados, y prefiero mejor esa vida que vivir la vida de Cristo. La vida de Cristo la siento restrictiva. Prefiero mejor no tener restricciones, prefiero mejor andar sin límites. Tú sabes. ¿Quieres vivir un tiempo de placer aquí en la tierra por 40, 50, 60, 100 años aquí? ¿O quieres vivir una eternidad con Cristo Jesús? Después de haber vivido una vida de obediencia y de esfuerzo aquí en la tierra. ¿Quieres entrar en la presencia del Señor después de haber creído en Jesucristo? ¿O no quieres creer en Jesucristo porque sabes que eso va a comprometer tu vida con Él? ¿Qué decides? Pero ese es el mensaje, no es otro evangelio. No quiero predicar otro evangelio, no debo predicar otro evangelio. Tú tomas la decisión, crees en Jesucristo y andas por ese camino angosto, o decides mejor entrar por la puerta espaciosa y agarrar todo lo que venga en este mundo. ¿Tú quieres ser cristiano pero quieres parecerte a los del mundo? ¿Tú quieres ser cristiano pero quieres andar con los del mundo? ¿Tú quieres ser cristiano pero no quieres que te represente ningún esfuerzo y ningún sacrificio y ninguna renuncia tu vida cristiana? ¿Eso es lo que tú quieres? Ese no es el evangelio. El evangelio implica creer en Cristo y seguir a Jesucristo. Tú entras por una puerta, y una vez que entras en esa puerta, lo que vas a ver es lo que está detrás de esa puerta. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Hay una vida, hermanos, que se consagra día a día a Cristo Jesús. Sigues luchando con tu pecado, sigues luchando con tu carnalidad, sigues luchando con tus pasiones y tus malos deseos, pero tú estás dispuesto a renunciar día a día a todas esas cosas para seguir a Cristo Jesús. Es el camino de la vida que Dios te ha llamado y te ha mandado vivir. ¿Qué es lo que tú quieres? La voluntad de Dios es que seas salvo. La voluntad de Dios para Jerusalén. Jerusalén, yo quise tenerte como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Tú quisiste hacer lo que tú quisiste. Jerusalén, tú tienes tus propias consecuencias. ¿Y cuál es tu decisión, hermano? Papás,
papás y mamás que están aquí, la vida cristiana implica un sacrificio. Tú no quieres vivir una vida de sacrificio, vas a tener problemas con la carnalidad en la vida de tus hijos. Y sabes, es probable que tus nietos no sean salvos, porque se fueron al mundo y amaron más las cosas de este mundo. Pero papá y mamá, si tú pusiste tus ojos en Cristo Jesús y decidiste vivir una vida de obediencia al Señor, enseñando a tus hijos a andar en la verdad, y aunque te metieras en conflictos y en problemas con ellos, porque muchas veces negaste permisos, porque muchas veces no diste tu brazo a torcer, pero sabes, vas a cosechar en la vida de ellos la oportunidad de que ellos también sean siervos del Señor y que tus nietos sean salvos y tus bisnietos. No por la obra tuya, cada quien tendrá que tomar su propia decisión, pero la obra de influencia que tú hiciste sobre la vida de tus hijos tendrá fruto, porque dice la palabra de Dios, Dios honra a los que le honran, pero lejos sea de mí que yo honre a aquellas personas que se apartan de mi camino, dice Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Así que hermano, ¿cuál es tu decisión en esta hora? Voy a invitarte a cerrar tus ojos en este momento.